Buenos días, maestra Mabel. Le estamos invitando a este podcast que estamos realizando mis compañeras y yo. Nos está acompañando Carla Herrera Contreras, Michelle González, Liliana Saavedra. el día de hoy. La queremos invitar para que nos dé su punto de vista sobre los diversos temas que vamos a tocar, como el funcionalismo, el materialismo histórico con desigualdad, la burocracia y las clases sociales. Pero antes de comenzar, le queremos dar entre todas un detallito, que es por parte de las 4. Muchas gracias por venir, maestra. Gracias por asistir. Muchas gracias, no esperaba. Muchas gracias. Empezamos con el primer tema que vamos a tocar, que es el Funcionalismo. Pero antes de empezar con el tema, para romper un poquito el hielo, porque estamos todas nerviosas, que es nuestra primera vez hablando aquí entre todas, quiero preguntarle, ¿a qué se dedica? Bueno, yo soy psicóloga y ahorita tengo mi consultorio particular y aparte soy maestra también en la Escuela Preparatoria Mantu, en donde ahí imparto materias como sociología, parte de la psicología también, y aparte estoy en orientación sí, con los alumnos, guiándolos a que puedan llevar un acompañamiento dentro de la estadía, dentro de la escuela, para que pues, sea lo más padre posible. ¿Qué teoría le gusta más de sociología? ¿Cuál es más para usted? A mí el funcionalismo y el parte del estructuralismo me gustan muchísimo porque creo que desde aquí nos empezamos justo a formar como sociedad. Uno, desde la unión que esto implica, del cómo también nosotros vamos fluyendo dentro de una parte social, cuál es nuestro comportamiento, cómo es que nos regimos también en ciertos grupos. Entonces, me encanta mucho eso. ¿Ya ha usado esas teorías en algo en su vida diaria? Claro, por ejemplo, vaya, soy psicóloga, entonces parte del funcionalismo, parte del estructuralismo lo veo día con día, ¿sí? O sea, todo el tiempo estar viendo, por ejemplo, ahí, ¿no? Con los alumnos, ver cómo se comportan dentro de un salón de clases, ver cuál es su funcionalidad, ver incluso el cómo vaya, sí, cuál es su comportamiento con cada maestro, porque incluso con cada uno de ellos es totalmente diferente, o sea, habrá quienes se llevan más unos con otros, pero justo desde dónde nos regimos, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que nos hace tener como que esa empatarnos, ¿sí? O esa empatía de pronto con lo que estamos viendo ahí. Entonces, es la que más. Entonces, ahora sí, compañera Lili. Bueno, yo les voy a hablar pues del funcionalismo y la estructura social. Bueno, para empezar, un pequeño concepto es cómo el funcionalismo abarca o ayuda al comportamiento humano, además de cómo afecta a la interacción social en la estructura social. Y voy a empezar con unas pequeñas preguntas. La primera sería, ¿qué pasaría si la escuela desapareciera por un mes? ¿O qué función social se perdería primero? Ok, es que por ejemplo, eso lo vemos muy de cerca ahora con pandemia, ¿sí? En donde prácticamente nuestra vida social se fue hacia abajo, ¿sí? Hablando justo desde el parte funcionalista, pues nuestra parte social al momento de regresar era con ese temor, ¿sí? Con esta paranoia de que, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, imagínense otra vez volver de nuevo a durante un mes haber perdido o perder justo la escuela cuando es nuestro principal motor de social, regresaríamos de nuevo a este aislamiento. Entonces, creo que vaya, se pierde demasiado. La parte educativa, pues tampoco es como que se desarrolle lo más padre, porque una vez que regresamos, no aprendemos igual. El estar como que en este contexto donde hay muchos alumnos, también nos empieza a dar como que cierta ansiedad. Entonces, como les digo, o sea, lo vivimos muy de cerca y es algo que ya no pudiéramos, ¿sí? A pesar de que nos adaptamos a lo mejor a esa parte en línea, ¿no? En la escuela de línea, pues no era lo mismo, ¿sí? O sea, las pláticas con sus compañeros eran como que bien extrañas, porque aparte que lo hacíamos tras una pantalla, pues no sabíamos cómo era la persona, no sabíamos cómo podían regirse justo estas, ¿sí? O sea, conocerlos más allá. Una vez que regresamos, fue de, híjole, no era lo que esperaba, ¿sí? O sea, nos dimos, vaya, nos sorprendimos demasiado ahí. Entonces, desde esa parte, entonces, perderíamos mucho la parte social, perderíamos mucho esta fluidez educativa. Y yo espero que ya no se repita. Todos esperamos lo mismo, es como muy caótico eso. Sí. Y cabe recalcar que la interacción social pues, es muy importante también en el aprendizaje y en la educación. Justo.
Porque, por ejemplo, el hecho de estar, ¿no? Aquí platicando, que estamos justo en ese tema un tanto educativo dentro de la parte social, pues fluimos, ¿sí? O sea, con los ejemplos que vamos poniendo, con cada uno el concepto que tenga, porque incluso a pesar de que hay un concepto bastante establecido dentro de las teorías o dentro de lo que buscamos en internet o en libros, pues cada uno lo interpreta de forma diferente, ¿sí? Entonces, al momento incluso de donde ustedes estudian, el hecho de que estén platicándose el cómo lo entendió cada uno, en el examen lo primero que hacemos es de que, sí, Jenny me dijo algo referente a esto y toda la información que yo tenía por la información que leí, pues se Y viene. aparte la escuela funciona mucho como un ámbito social. O sea, después de casa es luego otro que seguimos en lo social. Nos ayuda a nuestro desarrollo también. Sí, justo eso, o sea, fluimos demasiado en esta parte, es donde principalmente nos desarrollamos con amistades, nos desarrollamos demasiado incluso en experiencias, ¿sí? Así que es importante que esto ya no desaparezca y que nosotros también sigamos justo nutriendo, porque en ocasiones, por ejemplo, hay alumnos que son muy aislados, ¿sí? Entonces, si están en un contexto social que es la escuela, imagínense, ¿no? O sea, nosotros que a lo mejor podemos dialogar, estamos en un grupo y esa parte aislada, vemos mucho la diferencia con simplemente verlos, ¿sí? Con la parte esta expresiva que tenemos, somos muy diferentes. Ellos se ven un poquito más apáticos, más serios, más tristes en algunos momentos y nosotros no. Cuando empezamos a ser sociales, toda nuestra proyección empieza a cambiar, a ser mucho más alegre, a fluir demasiado. Las decisiones también se vienen tomando desde las experiencias, desde las perspectivas que aprendemos de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces es demasiado importante que esté. Una segunda preguntita que sería, según el funcionalismo, si una parte de la sociedad falla, como por ejemplo un desempleo, ¿por qué es un problema para toda la sociedad? Es que aquí no nada más fallaría solo cierta parte, o sea, fallaríamos todo, ¿sí? Porque si, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, muchos hoy viven del podcast, ¿sí? Esto ya es una fuente de ingresos, una fuente de empleo, entonces, si esta parte, si solo existiera el podcast, nos quedaríamos sin empleados, por lo tanto, la economía baja, por lo tanto, nuestras vivencias afuera bajan, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Empezamos a cerrar todo, dejaríamos de funcionar todo, ¿sí? Entiendo que no solo es justo esta empresa, pero, o sea, del podcast, pero lo mismo sucederá, porque nuestro rendimiento incluso va a ir bajando. Lo vemos aquí, ¿no? Que de pronto tenemos aquí el ingenio, ¿sí? Cuando llega a cerrar, muchas familias se quedan sin esta movilidad económica. Entonces, probablemente le afecte, no sé, 100 familias que tenemos dentro de nuestra población, pero justo estas 100 familias, como ya no tienen ingresos, nos empieza a afectar a nosotros que podíamos tener negocios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que se hace esta cadenita, ¿sí? Como parte del funcionalismo, que es estar todos juntos, se hace esta cadenita que a uno le falla, a mí me falla, al otro le falla, y así, ¿no? Sí. ¿Usted cree que el internet ha sido enemigo o amigo en este caso? O sea, muchos de los trabajos ya son por internet. Mucha gente ya no va a buscar trabajo fuera. Ya sé, es todo en, ¿cómo se dice? Home office. Home office, ajá. Pues fíjate que aquí es mucho desde la perspectiva que nosotros también le estemos dando al internet, ¿sí? Un ejemplo de ello es que eh, es muy funcional. Hoy en día tenemos toda esta facilidad, ¿no? De entre buscar y encontrar, incluso es un medio para poder emplearnos o pasar, vaya a sacar cierta economía, lo decía, ¿no? Siguiendo el ejemplo a lo mejor del podcast, todo es digital, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Me está generando ingresos, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Que obviamente como yo estoy viendo que existe esta recompensación, pues lo voy a seguir haciendo, ¿sí? Entonces, no pudiéramos ponerlo como desde algo negativo, porque al final de cuentas nos está contribuyendo, ¿sí? Es un arma de doble filo, pero al final de cuentas depende mucho el uso que nosotros también le estemos dando a esto, ¿sí? Porque si de pronto hay quienes solamente lo usan, pero por cosas de ocio, ¿sí? Y hay quienes se pierden totalmente y se aíslan solo en eso, ¿sí? Sin necesidad de poder encontrar
un trabajo, de poder salir, de poder socializar, de poder ser funcional, ¿sí? Y es ahí en donde sí nos empieza a afectar como sociedad. Porque ya lo usamos como un arma de opinión pública también, ¿no? Y es muy fácil, donde quiera, ir a poner cualquier comentario y decir y deshacer, y sí, también eso afecta mucho. Sí, justo eso, o sea, se hace mucho para atacar, ¿sí? O sea, por ejemplo, redes sociales, ¿no? No hay red social buena ni red social mala, todo depende del uso que nosotros le estemos dando, qué cosas queremos incluso consumir. Un ejemplo de ello, o sea, nosotros no podemos controlar lo que los demás pongan, ¿sí? Hoy lo vemos mucho, por ejemplo, en Facebook o en Twitter, que son las redes sociales en donde más se tiran hate la gente, en donde no podemos controlar lo que ellos pongan, pero sí nos dan la opción de que si esa publicación la queremos ocultar. Nos da la opción de que si alguien que tengamos agregado, está comentando algo negativo y que para nosotros nos es muy grotesco, podemos dejar de seguir para que nos deje de salir, ¿sí? Entonces, ¿funciona? Sí, es un medio de comunicación que hoy todos tenemos. Que si hay justo esta otra polaridad de que va hacia algo negativo, también. Pero vuelvo, o sea, todo depende de la función y desde la perspectiva que nosotros le queramos dar a esta herramienta que tenemos. Sí, es como podemos comentar cosas positivas hacia las personas y de la misma manera podemos comentar cosas negativas dependiendo de nuestra perspectiva y nuestro punto de vista ante las situaciones que se van enfrentando en las redes sociales y en la vida. Bueno, Y como una tercera pregunta, ¿cree que el deporte profesional tiene una función social oculta además de entretener o crear identidad? Sí, totalmente. Porque si se dan cuenta, por ejemplo, cuando está el mundial, cuando están las olimpiadas, cuando hay fútbol, cuando están, no sé, las partes del boxeo, eh, toda la sociedad se une, ¿sí? Olvidamos las partes políticas, los problemas económicos, olvidamos todas estas cosas que se viven acá afuera, ¿sí? Entonces, siempre nos genera cierta unión, ¿sí? Es muy importante una porque, por ejemplo, no sé si alguien de ustedes practica algún deporte, vaya al gimnasio o algo, pero a pesar de que nosotros podemos ir muy enfocados a lo que queremos hacer, también llega un punto en donde empezamos a socializar con los que tenemos ahí, ¿sí? Y de pronto, no sé, el fútbol, que es muy popular dentro de un mexicano, es como, puede estar aquí afuera y estar viendo, no sé, esa otra persona y de pronto, ay, no sé, vio el partido de las Chivas con, no sé, la América y empiezan nada más de repente a estar platicando sobre eso. Entonces, sí es muy importante porque el fútbol nos une fuera de una desgracia social que tenemos. abarcando otro tema, otro punto que vamos a tocar es sobre el materialismo histórico y también de su desigualdad. Aquí nos dice que el materialismo histórico explica que la historia avanza a través de las transformaciones de la economía y la lucha contra las clases sociales. También abarcando un poco el punto de desigualdad es que las personas, dependiendo de sus clases sociales, no tienen las mismas oportunidades que las demás. Un dueño de una empresa tiene más nivel y poder social y económico que uno de los empleados que él tenga. Le vamos a hacer unas preguntas y una ¿es la economía el motor más importante para explicar por qué la sociedad es como es o solo son ideas? Pues creo que también aquí implica mucho, digo, parte esta económica que hacemos mucho esta clasificación, digo, a lo largo de la historia sí hemos avanzado demasiado en las perspectivas, pero algo que incluso les decía a mis alumnos, todavía viene mucho ellos vienen de colegio, ellos vienen de una escuela pública, ¿sí? Entonces, ver esta distinción que tenemos, sí viene mucho desde la cultura que nos dé nuestra familia, pero a su vez también viene de lo que escuchamos de un vecino, de lo que escuchamos con algún amigo, ¿sí? Porque somos personas muy influenciables. Ujú. Venimos arrastrando esto desde una parte histórica, o sea, desde antes, pero todavía hay ciertos sesgos que se quedan en donde nos seguimos afectando, ¿sí? Hacemos y señalamos, etiquetamos. Nos es muy fácil estar etiquetando a las personas, estar etiquetando las clases sociales,
estar etiquetando la parte económica que tenemos, a ver quién gana más, quién gana menos. Y me ha escuchado, más bien, me ha tocado escuchar, ver cómo incluso alumnos de pronto es como preguntarle a diferentes maestros el cuánto gana. ¿Sí? Es como que, digo, no es como que le vamos a decir, pero siempre empiezan a hacer como que esta investigación. Y generalmente ellos, desde, no sé, una parte consciente o inconsciente, empiezan a fluir de que, él gana más, me conviene mejor estar allá, ¿sí? Y empiezan a hacer más amistad con ese maestro o empiezan justo a pedirle este patrocinio para las ligas que hacen de fútbol, etcétera. Entonces, sí viene una desde nuestra idea, pero también de algo que tenemos muy arraigado de una parte cultural. Al final de cuentas, por ejemplo, si ustedes tienden a etiquetar, mucho viene desde familia. Y entonces es este aprendizaje que se nos va heredando. De pronto pudiéramos estar no tan de acuerdo con algo, pero es un aprendizaje heredado, mientras nosotros no queramos cambiar. Sí, totalmente. También yo he notado mucho que en las carreras que uno elige, por ejemplo, uno se va por la carrera que piensa que te va a dejar más economía, que te va a dar más ingresos, que te va a dar más estatus y prestigio social, que otra que a lo mejor es más de lo que tú sientes, de lo que te gustaría o de lo que aspiras a hacer. Como Por la ej- carrera de pedagogía, que es una de las Ajá. carreras más pagadas. Fue lo primero que nos dijeron cuando entramos. Y nosotros Totalmente. como de, Sí. Bueno. Pero yo siento que nosotros de nuestra parte escogimos la carrera de pedagogía porque es algo que nos llena, es algo que nos agrada, es algo que nos gusta y es algo que nos visualizamos haciendo un trabajo bueno para la humanidad, aportando, apoyando y no solo desde el punto económico, por ejemplo, como otras carreras que conozco varias personas que dicen, no, yo voy a estudiar medicina por el ingreso económico que da, porque los doctores tienen un buen prestigio, tienen una buena economía, y sí, sí lo tienen, pero yo considero que esa carrera es para las personas que realmente tienen vocación y que realmente están dispuestos a dar su vida, su tiempo y todo lo demás que conlleva para poder lograr hacer lo que son. Y no solo verlo como una carrera monetaria que te va a dejar en un futuro, sino como una carrera que te llene y que de verdad tengas esa empatía por el paciente. Y no tratar solo la enfermedad, sino tratar también al paciente. Sí, justo eso. O sea, realmente sí, por ejemplo, yo estoy en la parte de orientación, ¿no? Les comentaba en la prepa, y muchos ahí van de que más, es que no sé qué estudiar. Tengo todas estas opciones porque mi familia me dice y demás, pero cada una de ellas me dicen cuál voy a ganar más y cuál voy a ganar menos. Y siempre van con justo esta idea, pues por delante al momento de elegir. Y yo les digo mucho, a ver, yo soy psicóloga. No sé si ustedes han escuchado, pero yo también he escuchado mucho de que psicóloga te vas a morir de hambre, ¿sí? Entonces es como, mira, hasta ahorita se me he morido de hambre, ¿sí? Entonces, todo depende, y es algo que yo siempre les explico, es de qué tanto tú también quieras hacer, ¿sí? Porque somos muy fácil de conformarnos con lo que tenemos, ¿sí? Es decir, si ustedes van, una vez que salgan, van y a una escuela, pero resulta que esa escuela no les dio el empleo, es como de que, rayos, se acabó todo, ¿sí? Ya no puedo intentar más porque era lo que yo tenía. Entonces, aquí la situación es de que no veamos esa conformidad, sino más bien que intentamos justo salir, a veces desde aquí, irnos a otro sitio, trabajar, ver y buscar otras posibilidades. Parte de la pedagogía siempre la cierran demasiado a una escuela, ¿sí? Pero no siempre tiene que ser así, porque ustedes incluso pueden abrir cierta clínica, por ejemplo, de lenguaje, ¿sí? En donde también se pueden desarrollar en esa área. ¿Qué va a implicar? Que tienen que prepararse mucho más, que tienen que seguir estudiando, que tienen que seguir haciendo, pero es algo que se puede seguir creando y que todo lo que ustedes generen dentro de un aprendizaje, también muchas veces podemos generarlo desde esta parte económica. Totalmente. Otra pregunta que queremos hacer es, ¿quién tiene más poder en la sociedad actual? ¿Los dueños de las fábricas y empresas o los trabajadores que la manejan? Es que, bueno, aquí voy a retomar el ejemplo del ingenio, ¿sí? Al final de cuentas, los dueños o los encargados más bien en esta parte son muy de, se va a hacer lo que yo te digo que hagas, ¿sí? Y los trabajadores hoy en día buscan más este derecho, ¿sí? Que tienen que tener como trabajador. Entonces, sí viene mucho esta, no sé, vaya esta lucha constante de
tú como jefe me tienes que dar esto, pero tú como empleado me tienes que hacer caso, ¿sí? Cuando no hay una empatía, cuando no hay algo que nos esté protegiendo como empleados, se ve mucho este bullying laboral o este acoso laboral hoy en día, ¿sí? Entonces, siguen teniendo, sí, más poder los dueños o los encargados, malamente, porque se supone que tendríamos que estar avanzando, pero creo que ya no en todo, porque a la vez, como empleado, hay muchas leyes que te pudieran proteger. Sí, pero también algo que nos cuesta mucho porque no nos interesa a lo mejor en ese momento es empezar a ver o leer, investigar sobre nuestros derechos dentro de un empleo. Sí. Hay una pregunta que me gustaría hacer de ahí. Bueno, que entra también. ¿Usted qué cree lo que dicen de que el pobre es pobre porque quiere? Ok, justo es un tema que, que acabo de tocar con mis alumnos el viernes, ¿sí? Entonces, hablábamos mucho de eso. Y uno de ellos me compartía, creo que aquí la pobreza va más aún, pobreza mental. No tanto de, sí, obviamente parte económica, pero esta pobreza mental que muchos todavía Como el tienen. conformismo. El conformarse con lo que tienen en vez de buscar más, como que más posibilidades. Porque todos tenemos las mismas posibilidades, o sea, totalmente. Pero también es de qué tanto tú quieras por eso. Sí, totalmente. O sea, vaya, vemos mucho y me ha tocado ver personas que les dijeron que no en un lugar, y es como, y ya. Oportunidad para eso. Justo se quedan ahí. O por ejemplo, personas que viven, vaya, en una situación muy deplorable económicamente, que incluso iban más aún gastarse dinero, lo que ganan, lo poco, mucho que ganan en vicios, les surge más poder sacar dinero para poder ir a comprar Al punto cerveza de o querer alguna droga. aparentar, se gastan dinero que no tienen por aparentar o entrar en un grupo social que pues realmente pues no es de Solo para ellos. encajar. Ajá, para encajar. En sociedad sí, hacemos mucho eso. O sea, todos entienden a... O sea, lo hemos llegado a hacer y es algo que se sabe. Consciente o Inconscientemente. inconscientemente lo sé. Justo, entonces, por ejemplo, el pobre es pobre porque quiere, creo que aquí es más aún, se conforma. Esta pobreza, o sea, hay mucha pobreza mental dentro de la sociedad. Entiendo que no todos tengan esta posibilidad porque incluso es un privilegio también la parte educativa. O sea, si tú no estudias hoy en día, mínimo tienes que tener el bachillerato para que te puedan contratar y te puedan pagar lo mínimo, ¿sí? O más o menos bien. Entonces, muchos ahorita no tienen ni la primaria terminada, la secundaria terminada o el bachillerato lo tienen a medias. Entonces, si hay esta limitación de estudios o de plano no hay estudios, obviamente entiendo que la parte de poder encontrar un empleo será complicada. Sin embargo, hay lugares, hay oficios que también te pueden dar un empleo, pero ¿qué pasa aquí? Se retoma mucho esta parte de los vicios. Hay personas que se acercan, o sea, a decirte, ¿me puedes regalar dinero? Porque quiero para tal cosa. Y le dices, ok, pero mira, ¿qué te parece si me limpias el patio? Y en lugar de decir, sí, está bien, es como empezar a tirarte, de que decirte muchas cosas, de insultarte, se ofenden. Entonces, ahí vemos de que existe más justo esta pobreza social, de que tenemos de una forma mental, aún más allá de no querer hacer algo, ¿sí? O sea, más de que no se nos dé la oportunidad, vaya. De hecho, una vez me pasó eso, estábamos en la farmacia de Guadalajara, mi pareja y yo, y un señor se acercó de que yo sé que usted es rico, que no sé qué, que no sé qué cuánto, yo sé que usted me puede ayudar. Y mi novio pues en ese momento pues, no tenía fe y le dio 10 pesos, dijo, ay, yo esperaba más de usted. Y empezó a decir cosas, es como que, ok, tiene las manos, tiene su posibilidad de trabajar, puede buscar un trabajo más formal, acercarse a hacer algo, no pedir. Sí, justo, o sea, y muchas veces es mejor para muchos solo estirar la mano. Hay que los niños estiren la mano, porque hay mucho niño trabajando Sí, y también. sin ir a la escuela, realmente. Justo también, o sea, por ejemplo, cuando estudiaba, me tocó el hecho de ver a justo a niños, ¿no? Y una maestra lo que hizo fue el
invitar a los niños que le estaban ofreciendo algo, pidiendo dinero, a comer, ¿no? Y los niños con ese temor de que no, es que no puedo ir a comer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mamá lo iba a regañar. Porque la función ahí no es de que necesitaban dinero para poder comer, sino más bien necesitaban dinero para dárselo a la mamá. Y el tiempo que se iba a gastar él comiendo, él disfrutando, era de, no puedo, porque necesito ir a sacar dinero. Sí. Y tristemente es la infancia de muchos en México. Trabajar, salirse desde la primaria, desde temprana edad, trabajar, vender chicles, ayudar en casa. Creo que también va mucho ahí porque pocas oportunidades de trabajo y todo eso. Mucha pobreza. Sí, 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 o sea, sí existe demasiada pobreza porque las posibilidades que tenemos, por nuestro ambiente también familiar, o sea, nuestro contexto, o sea, sí implican muchísimas cosas, pero también viene desde esta limitante mental que de pronto podamos construir. Sí. Bueno, yo creo que ya abarcamos con el siguiente tema. Es la burocracia. La burocracia, voy a empezar a dar el concepto para después surgir con las preguntas. La burocracia es una forma de organización que se estructura jerárquicamente, ya sea con la división de trabajo, especialización, normas y procedimientos establecidos, y la impersonalidad de la gestión de asuntos públicos o privados. Algo que nos quiera aportar a esto. O sea, creo que, por ejemplo, aquí muchos nos regimos a solo lo que nos dicen, ¿no? Y no digo que todos los que estén a cargo del país o al cargo del municipio o del estado sean totalmente así, pero siempre es de querer en sociedad como que tenernos de que callados, ¿no? O sea, hoy vemos, por ejemplo, no nos vamos tan lejos aquí, las calles, ¿no? Algo tan visible que tenemos. O sea, vamos y nos podemos quejar en redes sociales, podemos ir a la institución que eso tendría que ser. ¿Y qué hacen? No tenemos tiempo. Ahorita no. ¿Sí? Déjanos tu petición y se va a atender, pero ¿qué pasa con esa petición? Solo se guarda. Sí, El entonces, alumbrado. El alumbrado de muchas La calles está ignoran solamente. De hecho, bueno, a mí me tocó de que en mi calle está horrible. Esto está horrible y la verdad se juntó toda la colonia y hasta fueron a grabar y todo, pero que ya llevaban. De hecho, enseñaron cantidad de papeles que donde ya habían ido a hablar y de verdad ya vamos como para más de 2 años con ese problema y cuál es un problema muy grande porque es ahí juegan los niños y es un olor que, o sea, no es bajo, o sea, es fuerte y nos hace daño a todos, o sea, no solo a los niños, también a nosotros, a los adultos y es demasiada la cantidad que hay de agua de drenaje. Entonces, voy a empezar con la primera pregunta. Menciona un trámite, obviamente burocrático, que te haya sido muy difícil. ¿Fue difícil por la regla o por la persona que te atendió? sí creo que hay muchas experiencias, porque al final de cuentas, por ejemplo, las reglas las conocemos y a veces nos es sencillo el poder seguirlas, o sea, también las reglas se hicieron justo para eso y nos ayudan, pero muchas veces las personas que nos atienden no tienen la vocación, no tienen la orientación, no les dieron ningún curso, no nada, y se traen a lo mejor los problemas de casa acá, ¿sí? Al trabajo, cuando tendría que ser totalmente diferente. Entonces, el tema de que, por ejemplo, vas y tramitas, no sé, la licencia de conducir, ¿sí? Es como tardar mucho y que si, no sé, te faltó la copia del CUR, pero no venían los requisitos y solamente en ese momento te lo dijeron, es como empiezan, más allá de explicarte la situación, más allá de poder entenderte, más allá de poder decir, sí, mira, ve aquí enfrente rápido, la puedes sacar y vienes aquí rápido, o sea, nada más no la entregas y seguimos con lo demás mientras vas. Es como, ¿por qué? ¿Por qué no preguntó antes? ¿Sí? Usted debió de estar atenta, ¿sí? Entonces se tiene que esperar otro día para poder sacarla y eso se alcanza, ¿sí? Entonces, esas son las situaciones que sí nos vayan, vemos demasiado el trato, sí, vaya, nos afecta. Hay muchas cosas que incluso hoy en día podemos agilizarlas muchísimo más porque se hacen a través de internet, pero aún así hay cosas que a fuerzas tenemos que ir en presencial y no lo hacen. Ellos no lo hacen difícil. No digo que incluso solo sea, vaya, por parte de ellos, sino también nosotros como público
muchas veces tampoco tenemos la forma de pedir las cosas, la forma de poder llegar y poder pedir justo un favor o simplemente lo que es, o sea, pedir el trámite y también nos ponemos bastante altaneros. Entonces, sí viene mucho desde esta parte pública, pero también viene mucho desde lo que ellos hacen. Sí, Sí. como había dicho de que mi compañera Jenny, cuando trabajan, estudian algo que no les gusta y están trabajando y ejerciendo eso y es que sucede eso de que empiezan a ser groseros o no te atienden bien porque no les gusta lo que están haciendo. O simplemente te ven llegar y te hacen carotas. Justo, o sea, desde que entras, porque ya le quitamos la hora de lonche. Eh, bueno, entonces seguimos con la primera pregunta, la segunda pregunta. ¿La burocracia busca ser justa o lo ves en realidad sí, sí o no y por qué? Es que, o sea, para algo se hicieron, ¿no? Todo lo que nos van pidiendo, todas estas reglas, todas estas, las leyes que incluso tendríamos que tener, todas las partes que tenemos que cumplir como sociedad. O sea, para algo se construyeron. Lamentablemente todavía no llegamos a eso de que si es justo o no, pero es funcional en ocasiones, porque en algunas situaciones sí nos puede salvar de mucho, ¿sí? Entonces, viene desde esta estructura social que todavía tenemos como que bastante arraigados, que nos limita muchas veces a poder acercarnos y que algo se haga válido. Por ejemplo, lo vemos con las desigualdades, ¿no? Que también tenemos, ¿sí? A pesar de que tú puedas cumplir con todo lo que tú quieres, si alguien familiar de, ¿sí? Que está más acerca de o que está a cargo de una sociedad, le van a hacer más caso aunque sea culpable, aunque no cumpla con lo que tiene que cumplir como sociedad, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos hace falta, eso es lo que nos pudiera hacer mucho más ruido al momento de poder nosotros querer cumplir, porque, por ejemplo, ustedes cumplen con sus pagos mensuales, ¿no? De la escuela, con todo lo que tengan que cumplir con sus tareas, con sus proyectos, con estar cumpliendo con sus maestros, etcétera. Pero si viene una persona y de pronto es el consentido de, le dan mucho más prórroga para poder hacer, ¿sí? Pues como que así no te preocupes, esperamos, ¿sí? Pero nada más aquí de que en bajito para que no hagan tanto ruido, pero a la vez la forma de convivencia pues es notoria. Bueno, tuvimos fallas técnicas, pero vamos a comenzar con el siguiente tema, que es clases sociales y lo va a impartir mi amiga Carla. Así es. A mí me gusta mucho el tema de clases sociales porque se entiende que es la clasificación de individuos por su posición económica, pero también está muy padre porque vamos a tomar en cuenta a Ciudad Mante, que pues aquí una de las cosas que se rige mucho es la siembra de cañas y pues, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Lo agrícola? Sí, pero tiene el nombre de la empresa. ¿Cómo se llama? El ingenio. Se toma mucho el ingenio. Bueno, basándonos en el ejemplo de Ciudad Mante, ¿es más probable que el hijo de un propietario de tierras cambie de clase social o el hijo de un trabajador de campo? Es más probable que, no sé, creo que aquí es mucho, por ejemplo, un hijo de un propietario de tierra, hoy en día lo seguimos viendo aún, tiene la vida comprada, ¿sí? O sea, incluso es como que lo primerito que tenemos, o sea, son muy poquitas familias, no sé, poquitas, medianamente, ¿no? El hecho de que se les enseñe a poder trabajar, ¿sí? Muchos solo es como que, mi papá tiene dinero, yo tengo dinero, ¿sí? Entonces, Las famosas palancas. ándale, entonces, eso también nos rige demasiado. Muchas veces, hijos de campesinos, sí escalan a más, ¿sí? O sea, vemos, y por ejemplo, en redes sociales también, que hoy es algo muy proyectivo, que en TikTok ponen la hija del panadero hoy se está graduando de doctora, ¿sí? O la hija del de la gasolina hoy se está graduando de, ¿sí? Entonces, porque hoy vamos a que es muy importante seguir teniendo estos estudios o seguir superándonos porque no queremos como que seguir una misma historia o un mismo patrón y las familias que tienen como que justo la capacidad de, les dan la posibilidad y si la quieren tomar, qué bueno, ¿sí? Entonces, eso es el cambio que sí podemos hacer porque
alguien que ya nació como en cuna de oro, por así ponerlo, va creciendo con este pensamiento de, no pasa nada. Y están súper relajados. Tienen la vida resuelta. Ajá. Y cuando van, por ejemplo, en la escuela, están súper relajados al momento de estudiar. Porque es como, Si paso está bien, si no Ajá. paso también. justo. Sí. Entonces, ahí viene mucho esta diferencia de, ¿ok? Sí es mucho más fácil que a lo mejor un hijo de un campesino sí pueda crecer un poquito más que el otro. De acuerdo también a las aspiraciones de cada uno. Sí, totalmente, porque yo considero que, por ejemplo, el hijo del campesino tiene la meta o la aspiración de querer ser algo más de lo que ya está acostumbrando por sus padres o por la condición económica en la que vive. En cambio, las personas que ya tienen la vida resuelta a veces también suelen ser conformistas de ya tengo todo esto, ya no necesito más porque ya lo tengo. O no aspiran a crecer porque ya, o sea, no les falta nada. En cambio, las personas que sí carecen de muchas cosas tienen esa meta y esa ambición de querer conseguir lo que no tienen por la falta de economía o de condiciones en las que viven. Y ahí volvemos a entrar al tema de la conformidad, o sea, la conformidad de cada quien es lo que nos hace trabajar en ello. También, a su perspectiva, ¿qué es más importante para la gente? ¿Más trabajo o que mejore la educación? Es que yo creo que una viene con la otra, ¿no? O sea, lo hablábamos también hace rato. Hoy en día, la escolaridad mínima que tendríamos que tener es prepa, ¿sí? Entonces, si la prepa es como que lo mínimo que tendríamos que tener, obviamente que cuando estudiamos se nos da mucho más la oportunidad de trabajo. Ciertamente, también tendríamos que tener como aún generar más empleos, ¿sí? Lo vemos a nivel aquí, ¿no? Mante, en donde hay muy pocos que se quedan porque encontraron un trabajo bueno, un trabajo digno, un trabajo dentro de la carrera que estudiaron. Entonces, muchos tienen que irse, ¿sí? O sea, vemos que muchos van hacia Monterrey, San Luis, Querétaro, ¿sí? Más los que están como que enfocados a partes de ingenierías o el área de salud, ¿sí? Que aquí mínimo, cosas mínimas que podamos encontrar de eso. Las oportunidades aquí ya es como están súper comparadas. Por ejemplo, el área de salud, las enfermeras o los hijos de los médicos, ellos ya tienen su puesto, ¿sí? Y quienes no tienen que salir, ¿no? Para poder encontrar una oportunidad, una plaza, un lugar, y tienen que irse a Querétaro, tienen que irse a la frontera, tienen que irse a otros sitios donde a lo mejor sí les es mucho más fácil el poder encontrar esta oportunidad. Entonces, sí es bueno el que la educación se siga respetando como un derecho, ¿sí? Y que tendrá que ser gratuita, al menos lo que tenemos a primer alcance, que es la primaria, que es, por ejemplo, las estancias infantiles, que es incluso la secundaria, y muchas prepas también pudieran serlo, porque son más gubernamentales, ¿sí? Ahorita todavía sigue siendo un privilegio el poder estudiar, o sea, incluso ustedes, o sea, muchas cosas de las que van haciendo son un privilegio si las ponemos y las vemos desde esta perspectiva, ¿sí? Y se nos olvida que estamos dentro de un privilegio. Pero también, obviamente, se tienen que desarrollar mucho más empleo de lo que hay, con paga más justa de la que tenemos, porque ahorita todo está carísimo, ¿saben? O sea, está carísimo. También nuestro estómago mucho más sensible por todo lo que tenemos acá afuera que nos afecta. Entonces, imagínense, ¿no? Qué caro nos sale vivir. A mí me impresiona esta forma de que hay personas que, por ejemplo, médicos o hijos de algunos que tienen como un nivel más alto que otros, que estos tienen ya como la vida resuelta, como ya habíamos mencionado, y como hay otras personas, por ejemplo, las que viven en el campo o las que tienen menos recursos que otras, que estas por su cuenta quieren salir adelante, o sea, que estos batallan más, por así decirlo, en la forma de que encontrar un trabajo donde la paga sea buena o que por lo menos tengas un seguro, porque hay muchos lugares o muchas partes donde ya ni siquiera te dan un seguro, o sea, y pues tú eres una parte importante de este lugar,
porque tú eres el que también está haciendo funcionar esta parte. No solamente los jefes o las personas de un poquito alto nivel. Entonces yo considero esto que es como, o sea, muy importante, o sea, y como hay unas personas que tienen más capacidades y ya tienen totalmente la vida resuelta, o sea, como Sí. hay esta Sí, diferencia. como que está muy marcada, o sea, Ajá. es muy, muy, muy marcado. Hay veces que incluso, vaya, lo vemos desde discriminación, ¿no? O sea, el tono de piel, la forma en la que a lo mejor se pudiera vestir, si tiene alguna condición o no, sí, entonces siempre se van cerrando más y más y más las oportunidades que de pronto pudieran existir, porque por ejemplo, vemos en las noticias de tal lugar abrió 100 plazas, ¿sí? Pero esas 100 plazas ya tienen nombre, ¿sí? Entonces como de las 100 a lo mejor solo nos quedaron 5 y estarse peleando como 1000 personas para esas 5, ¿sí? Entonces también depende mucho el hecho de cómo nosotros también nos empecemos a proyectar. Por ejemplo, hijos de campesinos, ¿no? Que obviamente estos intentan y se esfuerzan y hacen y demás, pero el simple hecho de justo esta discriminación que pudiera existir es como de que, híjole, no va con mi imagen de empresa, ¿sí? O sea, su tono de piel no va aquí, ¿sí? Su, a lo mejor forma de vestimenta tampoco va aquí, porque todavía seguimos viendo esta parte. Ujú. ¿Usted cree que en Mante son visibles las clases sociales? Sí, 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 claro que sí. Creo que todavía vemos mucho esto. Por ejemplo, en la parte educativa, ¿no? O sea, no sé si ustedes, alguien de aquí estudió en algún colegio, ¿sí? Y de pronto pasó a una escuela pública así nada más de golpe. Entonces, desde ahí, desde nuestra propia perspectiva, venimos como que muchas diferencias, como que, caray, las cafeterías son diferentes, los desayunos totalmente diferentes, los maestros diferentes, que si el uniforme, que incluso nuestros compañeros es como que extraño la primer convivencia y muchos vienen desde esta parte de, ah, es que es fresita, ¿sí? Y nos empiezan justo a señalar tanto señalar como alguien fresa, tanto señalamos como que alguien que no tiene tanta educación, ¿sí? Entonces, o que es más relajado, que es más, sí, como que más así espontáneo, ¿no? Entonces, se ve demasiado todavía, se ve que sí está marcado, incluso, no, les decía, o sea, vamos a un negocio que es muy limpio, que es muy fino, que es muy de que presentable, y si tú vas desarreglada porque vas, no sé, saliendo de trabajar y se te quedan viendo. O sea, te ven de una forma de que te juzgan, que te están, o sea, Lo que hacen saber, llegaste. Ajá, no o lo sea, disimulan. justo, entonces, Te barren con la mirada. sí, eso es lo que sucede. Entonces, sí lo tenemos aún marcado, sí lo tenemos aún, viviendo desde esta perspectiva. Pero creo que hoy en día es un poco menos que antes, ¿no? Porque antes sí era de que tu obrero, yo dueño, ¿sí? Y tratar a los obreros como si fueran nada, sin siquiera tener como que esta voz. Hoy en día se nos escucha, ¿sí? Podemos a lo mejor ver desde una discriminación y se nos escucha si nosotros queremos hablar, ¿sí? No les digo que en su totalidad, porque todavía existen estos sesgos, pero lo hay. Ujú. De hecho, voy a mover para acá. De hecho, un momento en que yo salí del colegio, era como un año, y yo me metí a secundaria pública. Y en vez de que los alumnos fueran los que hicieran como que esta discriminación, fue una maestra. Porque se da, o sea, se da. Sí, sí, sí. A mí nunca me han gustado las matemáticas, lo digo así abiertamente. Odio las matemáticas y no se me dan. Pero la maestra comentó y dijo, pues para venir de escuela privada, vienes muy burra. Y así lo dijo. Y yo me quedé, ay, ouch. Pero sí se da bastante eso, o sea, la discriminación desde. Sí, o sea, y lo vemos. Por ejemplo, me ha tocado escuchar mamás que se acercan conmigo y me dicen, es que a mi hijo que tiene tal condición, hay niños que
vaya, socializan con sus demás compañeros en un no le hables, ¿sí? Entonces son niños que incluso están dentro de un colegio, que están como que se espera que tengan otra educación porque sus mamás es de que yo educo muy bien a mis hijos, ¿sí? Entonces vemos que justo la discriminación o esta clase todavía está muy identificada en personas convencionales, personas con condición, personas con este privilegio económico, personas que no tienen privilegio económico. Entonces, en muchas áreas de nuestra vida lo vemos. O cuando los niños son becados en escuelas que ahora sí de acudia, vamos a decirlo de esa manera, que no se junten con él porque es el velado. No me voy a juntar con el becado. Y se va dando ahí Sí. la discriminación. Ujú, sí, como que de alguien se entera y ya de ahí de ese se encarga en poder decírselo a todo el mundo. O como también, como ya lo habíamos mencionado, que me habían contado una persona cercana a mí que trabajaba también en el ingenio, que este era conductor de camiones de caña. Bueno, aquí este me mencionó que los obreros ahí eran como que eran como actuaban de una manera grosera, o sea, como que eran más que los que trabajaban en camiones de caña y todo eso. Aunque para ser realistas, pues las dos obviamente son personas pues trabajadoras, pero sí, o sea, se ve a simple vista como estas personas también tenían como estas actitudes groseras con otras cuando están en el mismo trabajo y las dos igual son dos funciones importantes porque están trabajando dentro de esta empresa, pero sí es bastante notorio cómo hay personas que hacen menos a otras. Ujú, sí, y los voltean a ver hacia abajo, Ujú. ¿saben? O sea, Pero también ahí entra mucho la educación por parte de sí, claro. muchísimo. Sí, por supuesto. O sea, todo lo que nosotros somos viene desde lo que nos enseñan, viene desde nuestro pasado, que a pesar que a lo mejor pudiéramos decir, bueno, yo puedo construir algo diferente, tu pasado también te conforma, ¿sí? Tu pasado también te estructura, vaya, a lo que hoy puedes hacer, puedes mejorar, ¿sí? Entonces, hay cosas que tenemos muy arraigadas, como esta idea central de pensamiento, ¿no? En cuanto a, es que yo veo que mi papá le habla mal a mi mamá, entonces yo también le puedo hablar mal a mi mamá, porque si él puede, yo puedo, ¿sí? Entonces, no hay como que esta distinción, simplemente llegan a hacerlo, o bien personas que a lo mejor, no sé, trabajan siendo intendentes, ¿no? Si en casa se les enseña a verlos como que su trabajo no es importante, como que su trabajo no es necesario, que es para alguien que es pobre, que es para alguien que no tiene valores, que no tiene educación, los hijos empiezan a ver a estos como tú eres mi esclavo, tú tienes que hacer lo que yo digo, tú tienes que obedecerme y si yo tiro algo, pero de adrede, levántalo. ¿Sí? Y empezar a tomar esta conducta de estar mandando todo el tiempo. Entonces, existe y lo tenemos arraigado aún. Entonces se podría decir que la discriminación también va por imitación a los padres. Sí, porque es lo que nos enseñan, ¿sí? Al final de cuentas, por ejemplo, somos seres que somos muy manipulables. Entonces, lo vemos, lo observamos, evidentemente se nos va a pagar. Y vemos. Ujú. Sí, sí, sí. Se les hace una costumbre el seguir repitiendo Ese patrón. Sí, o sea, decidimos ser así. Porque al final de cuentas, aunque se nos ponga de una forma consciente el hiciste mal hacer esto, es como, no sé, lo voy a normalizar y lo sigo haciendo. Bueno, pues de esta manera concluimos los temas que queríamos tocar, el funcionalismo, el materialismo histórico, la burocracia y las clases sociales. Agradecemos mucho su estancia aquí con nosotras, que pudiera venir a acompañarnos a abordar estos temas, y pues de parte de mis compañeras estamos muy agradecidas y muy felices y contentas de que esta plática se hizo muy Amena, amena, muy padre. No, muchas gracias por la invitación. Espero que todo lo que hayamos justo platicado, pues también nos haya funcionado para nutrirnos, ¿no? bueno. Así terminamos nuestro podcast con mis compañeras Carla Contreras. Michelle González. Liliana Saavedra. y yo, Jennifer Estefanía.